Bien, vamos a terminar hoy con la conversión del apóstol Pablo. Habíamos quedado en el capítulo 9, específicamente los versículos, vamos a decir desde el 15, simplemente para hacer una especie de repaso, donde el Señor está hablando con Ananías, que se ha mostrado inquieto, reticente, temeroso cuando el Señor le dice, ve a buscar a un hombre que se llama Saulo, y el mismo Ananías dice, Señor, me estás mandando a hablar con un hombre que es enemigo de los cristianos, pero es importante cómo el Señor le responde a Ananías y le dice, ve porque este hombre es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y decíamos con respecto a este pasaje que la versatilidad de Pablo, que las condiciones que Pablo reunía como ser humano eran extraordinarias. Decíamos que era judío, pero además de eso tenía la nacionalidad romana, cosa que le va a servir en el futuro. Hablaba varios idiomas, había sido capacitado y preparado por la escuela de Gamaliel, era celoso de la ley, pero ahora se va a convertir en un celoso de la gracia y va a poder comprender las dos perspectivas y enseñarlas, va a tener la capacidad de hablar delante de los filósofos de Grecia, va a tener la capacidad de hablar con reyes, tanto reyes gentiles como reyes judíos, y va a tener también la autoridad y la capacidad como ex fariseo de hablar con propiedad delante de los maestros de la ley y de quienes le van a cuestionar por su fe ahora en Cristo. Así que realmente en Pablo se condensaban unas maravillosas características. Y esto lo señalo para decir que cada uno de ustedes tiene una virtud y también Dios les va a dar dones por medio del Espíritu Santo. Hay virtudes que son innatas, virtudes que son de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser. Algunos de ustedes serán extrovertidos como yo, que no tienen miedo de hablar, de siempre he sido así. Hay otros que son introvertidos, pero no importa cuáles sean nuestras virtudes innatas, cada una de esas virtudes o talentos Dios las va a potenciar a través de los dones espirituales que Él también nos da. Y esta suma de dones y virtudes innatas, Dios las puede y las va a usar para glorificarse. Así que nosotros lo único que podemos y debemos hacer con nuestras virtudes innatas, con nuestros talentos y el don del Espíritu Santo en nuestras vidas, es exponernos delante del Señor en oración y decirle, Señor, yo deseo ser un instrumento en tus manos. Así como tomaste la vida de Pablo y dijiste que él te iba a ser un instrumento para esto y para aquello, sé tú también, oh Dios, usándome, sirviéndote de mí como vaso para lo que tú quieras. Pero interesante también que él le dice, le va a ser necesario padecer. Y los cristianos tenemos que estar claros que la vida cristiana no es un mar de rosas, es, un, es una experiencia en la cual vamos a pasar por hornos de fuego, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por fosos de leones, pero hay una característica importante. En cada uno de estos desiertos, fosos de leones, hornos de fuego, tormentas, la presencia, la asistencia, la ayuda del Señor estará presente con nosotros como lo hemos visto a través de la Escritura. Lo cierto es que Ananías fue a hablar con Pablo y este hombre que unos minutos o unas horas antes tiene temor de Pablo, se presenta delante de él y lo llama hermano, hermano Saulo, lo cual muestra que Ananías aceptó y entendió perfectamente lo que significaba el hecho de que Dios le dijera que este hombre era un instrumento escogido. El Señor se te apareció en el camino por donde venías, Él me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y decíamos entonces que el apóstol Pablo pudo recuperar la vista, ¿verdad? Y dice al final, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y esto terminamos ayer diciendo lo contrastable que tenía que parecerle a estos discípulos y al mismo Pablo cuando
el que los había venido a perseguir, el que los había venido a buscar, el que los había venido a capturar para llevarlos presos, ahora está con ellos en comunión, llenándose y empezando a derribar las paredes de rencores, de rabias, de amarguras que habían entre ellos producto de esa persecución. Ahora Pablo poco a poco amalgamándose, uniéndose, integrándose a la comunidad cristiana. Definitivamente fue una escena bien sui generis, bien rara, ver al perseguidor ahora cubierto por los perseguidos. Eso es tremendo. Versículo 20 dice, enseguida, escuchen esa expresión, enseguida. No fue que pasaron meses, no fue que voy a ver cuándo lo voy a hacer. Enseguida, el apóstol Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas. Ya dijimos que las sinagogas eran los sitios de reunión de los judíos en la diáspora. Acuérdense que estamos hablando de la ciudad de Damasco, esto no es Jerusalén, esto no es Israel, es otra nación, pero en cada una de estas ciudades los judíos hacían lugares de reunión llamados sinagogas donde se oraba, donde se leía las escrituras del momento del Antiguo Testamento, donde se hacían todas las liturgias judías como tal. Era una especie de iglesia, era una especie de lugar donde se iba a adorar a Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban ¿qué? Atónitos. Esta es una palabra que le gusta mucho a Lucas, la palabra atónitos. Si ustedes revisan el texto hasta ahora, la palabra atónitos va a aparecer varias veces en el libro de los Hechos porque esta palabra atónito significa alguien que ha quedado sin ningún tipo de argumento, impactado. El origen de la palabra atónito viene de un origen que tiene que ver con el trueno, la sensación que una persona con la que queda cuando hay un trueno que suena fuertemente a su lado o cerca de él y que queda impactado, queda congelado, esa es la expresión atónito. Estos hombres estaban atónitos, como que si un trueno hubiese caído frente a ellos, al ver al perseguidor, al que respiraba amenazas de muerte en contra de los del camino, ahora lo ven en una sinagoga donde se supone que es para predicar sobre la perspectiva judía de la ley, etcétera. Ahora ven a este hombre predicar a Cristo y dice, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Definitivamente, el Señor, eh, el Señor tiene una forma tan especial de obrar. La Biblia dice que lo vil y despreciable del mundo escogió Él para humillar a los sabios. Y desde la perspectiva de su persecución contra el Evangelio, Pablo en ese entonces era vil y despreciable, porque estaba yendo en contra del mismo Señor. Es el mismo Jesús el que le dice, ¿por qué me persigues? En ese sentido, Pablo pertenecía a lo vil y despreciable. Pablo era, desde la perspectiva de ir en contra del Evangelio, lo peor de lo peor. Él era el líder, él era la esencia del odio por el Evangelio. Y el Señor, en su manera maravillosa de actuar, trastornó, le dio una vuelta de 180 grados a ese hombre, como decimos en mi país, lo volteó como una media, lo puso del otro lado y lo llevó de una acera a otra acera. Y ahora este hombre va a servir como una punta de lanza
como un dedo, como un cuchillo caliente en la mantequilla, va a ser usado para penetrar el mundo judío con un hombre que ahora tiene la autoridad de decir, yo estaba equivocado, yo sé de lo que estoy hablando, yo odié a Jesucristo, yo odié el Evangelio, yo odié a estos hombres y mujeres del camino y ahora mis ojos han sido abiertos, ahora la luz del Evangelio ha resplandecido a mi vida, ahora me doy cuenta que estaba equivocado, que estaba perdido, que estaba creyendo que estaba haciéndole un favor a Dios cuando estaba yendo en su contra. Este testimonio de un hombre que odiaba el Evangelio y ahora lo defiende y lo predica, tuvo que haber sido usado de una manera, y fue usado de una manera tremenda, como un argumento en contra de esos muros de la religiosidad judía, porque uno de ellos, de los más acérrimos de ellos, ahora está a favor del Evangelio. Eso es lo que podemos ver en estos textos acerca de la vida de Pablo. Terminamos diciendo en el versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Cada vez que se levanta alguien que predica a Cristo, siempre la intención va a ser matarlo. Lo hicieron con Jesús, lo hicieron con los apóstoles, lo hicieron con Esteban. Ahora Saulo se va a convertir, después de ser perseguidor, se va a convertir en un perseguido y un objetivo del odio judío. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimientos de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estas ciudades del pasado estaban rodeadas de muros, consecuencia o como una forma de contener a los enemigos que viniesen a atacar las ciudades. Y casi siempre tenían una sola salida o varias salidas, pero todo el mundo que quería salir de la ciudad tenía que pasar por esas puertas. Así que pusieron vigilantes para que si Pablo se le ocurría salir, lo pudieran capturar como una especie de alcabala. Entonces lo que hicieron fue que lo deslizaron, porque estos muros tenían ventanas, por alguno de esas ventanas lo deslizaron y lo sacaron a escondidas de Damasco. Lo que demuestra que tenemos que ser previsivos, aun cuando el Señor esté con nosotros, tenemos que ser prudentes. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Así que Saulo, cuando escuchó qué querían hacer con él, buscaron la manera de escapar y efectivamente así lo hicieron. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Subrayen la palabra trataba. ¿Por qué trataba? Porque ahora resulta que el mismo hombre que salió de Jerusalén bufeando, respirando amenazas de muerte contra los cristianos, ahora regresa convertido en cristiano. Suena casi que hasta cómico, ¿no? Suena casi que hasta algo que da risa. Sí, sale Pablo con una caballeriza o con una caravana a buscar cristianos. Vamos a buscar cristianos, vamos a matar cristianos. Y ahora regresa Pablo diciendo, Cristo es el Señor. Entonces, yo me pongo en el lugar de Pablo, de Pedro, de Santiago, y veo a este hombre al que le tenían temor o pavor y lo ven ahora llegar con este mensaje y, por supuesto, no era fácil recibirlo. Dice, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y si es un espía, y si lo que nos viene es a ponernos una trampa, entonces Bernabé aparece una vez más aquí. Él ya había aparecido en el capítulo 5, si no me equivoco. Entonces Bernabé funciona como una bisagra. Bernabé era un hombre griego, prosélito, que se había hecho judío. Bernabé, algo, la Biblia no nos dice, algo vio en Pablo, quizás se conocían de antes, quizás cuando Pablo llegó a Jerusalén logró hablar con Bernabé y lo convenció de que su conversión era genuina. Algo pasó porque dice, entonces Bernabé, que tenía acceso al otro lado, a los discípulos,
tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó, lo cual me hace pensar que Pablo ya le había dicho cómo fue su conversión, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente, con pasión, con entusiasmo, en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Observen cómo aquí empiezan a relucir esas capacidades de Pablo de poder hablar con hombres que no eran necesariamente judíos, sino con los griegos. Y cuando dice con los griegos, acuérdense que los griegos son conocidos por su forma de filosofar sobre la vida y sobre sus filosofías sobre la vida. Entonces dice, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Igualmente se gana la antipatía también de los griegos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Um, a veces el Señor nos aumenta la llama del fuego. El Señor aumentó la llama del fuego en la persecución. ¿Se acuerdan cuando en los capítulos anteriores los cristianos tuvieron que salir corriendo de Jerusalén, pero en ese correr fueron predicando el Evangelio por Samaria? El apóstol Pablo salió a Damasco a buscar cristianos, y la persecución estaba en un fuego alto. Pero ahora que este hombre ha desaparecido, ahora que Pablo ya no está en las filas del ejército anticristiano, el Señor reguló un poquito el fuego y bajó la intensidad. Entonces, por eso vemos el contraste de cómo en el capítulo 6, 7 y 8 nos habla de persecución, y aquí al final al final de esta historia de Pablo, en el versículo 31, nos habla de un poquito de paz. Bajó la intensidad. ¿Por qué? Porque un personaje fundamental llamado Pablo ya no estaba para dar esa intensidad. Evidentemente esto luego volvió a cambiar, pero dice el texto que durante ese lapso en el que Pablo ya no estaba al frente de la persecución, hubo un tiempo de paz por todas esas zonas, y la iglesia seguía creciendo y fortaleciéndose en el Señor. Son las 6:31. Hasta aquí vamos a llegar conmigo, hasta que el Señor me traiga de vuelta según su misericordia. No sé si alguien quiere hablarnos rapidito algo sobre lo que aprendió de este tiempo, de estos días en los que hemos visto la conversión Ok. del apóstol Pablo. Bexaiba. Bueno, me llama la atención que generalmente cuando nosotros evangelizamos y vienen personas a los pies de Cristo, pensamos inmediatamente en que deben ser discipulados para ellos caminar en el camino del Señor y poder continuar ellos siendo evangelistas también. Pero en el caso de Saulo, pues la obra hermosa del Espíritu Santo, solo así que transforma y él inmediatamente comienza la predicación del Evangelio. Y eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, no podemos desestimar cuando una persona viene a Cristo, inmediatamente puede comenzar con el trabajo evangelístico porque ya el Espíritu Santo lo ha preparado, como lo hizo con Saulo. Gloria a Dios por eso. Muy hermosa esa enseñanza. No, y muy interesante ese detalle que tú acabas de decir, ¿no? Realmente cuando la conversión es genuina, acuérdense que Pablo es un hombre que conoce la verdad, pero no sabe que conoce la verdad. Es decir, él lo que le faltaba era aceptar que el Mesías que en el que él esperaba, porque los judíos siguen esperando un Mesías, siguen esperando un ungido, y Pablo esperaba a ese Mesías. Lo que Pablo no sabía o no creía era que ese Mesías era Jesús. Por eso esa expresión, yo soy Jesús a quien tú persigues, cambia por completo. Todo ese fluir contra Cristo ahora es a favor de Cristo. Toda esa pasión, toda esa convicción de que
el Mesías prometido, quien Pablo creía que Jesús era un impostor tratando de ocupar ese lugar, ahora Pablo acepta, estuve persiguiendo a mi Mesías, estuve persiguiendo a mi ungido, ahora soy su siervo, ahora voy a predicar sobre él. Mariela, creo que quería decir algo. Este, eh, aquí vemos evidente que hay personas que cuando reciben al Señor son transformadas y como dijo usted hace rato, tienen un cambio de 180 grados, ¿ok? Pero muchas conversiones también son paulatinas, o sea, van poco a poco. Entonces, me pregunto ahora, este, ¿somos como Bernabé? ¿Somos como Mm, Bernabé puestos a creer en la transformación que Dios hace en las personas y ayudarlas a crecer? Entonces, para mí hoy es un reto, ¿no? Tenemos el caso, y perdone que me extienda, de un muchacho cubano, ¿ok? Que llegó hace mes y piquito a la iglesia terminando el culto de un domingo. Y él se acercó a Tilio y al pastor Michael, que son parte del cuerpo pastoral de mi esposo, y se puso a conversar con ellos, ¿verdad? El muchacho, mi hermano, a Tilio le empezó a ministrar y se endemonió. Él se rompió la camisa. Él es cubano y la muchacha con la cual vive es venezolana, ¿ok? Y el muchacho es dado santero, la muchacha también proclive a la santería en Venezuela, viven cerquitica con una cuadra de nosotros y el muchacho, a pesar de que ha ido poco a la iglesia porque él trabaja instalando, él conversó con usted cuando fue a predicar. Entonces, el muchacho, uno lo ve por las redes, ¿ok? Porque yo le hago seguimiento por las redes y el muchacho pone versículos bíblicos, esto, aquello. Entonces, por supuesto, nosotros estamos con pendiente. cuida, ¿no? Y cuida pendiente, pero hasta ahorita el muchacho se ve que tiene y va a la iglesia y ayuda las veces que ha ido. Entonces, tenemos que ser como Bernabé, tenemos que ser como Bernabé. No menospreciar el pasado de una persona, ¿verdad? Tenderle la mano para ayudarla. Amén. Interesante, interesante a que hayas mencionado a Bernabé y su papel. Interesante, pero el tiempo se nos ha ido y Ron creo que quiere decir algo. Rapidito, Ron. Sí, estaba la connaissance del Antiguo Testamento, de la ley, que estaba completa en Paul, que ah, darle la capacidad de hacer esta transformativa cambia completo. Sí, sí, definitivamente Pablo es un experto en el Antiguo Testamento. O sea, se lo sabe de pie a cabeza, de principio a fin. Y ese conocimiento va a ser canalizado ahora por el Espíritu Santo en la predicación. Y quizás esa fue la base que le usó el Espíritu Santo especialmente para esas 13 cartas que el apóstol Pablo escribió del Nuevo Testamento. Hermanos, son las 6:37. Gracias por su tiempo. Me despido de ustedes hasta el martes 4 de agosto. Que el Señor les bendiga, que el Señor les use, que pasen un buen tiempo. Les agradezco mucho su apoyo hasta este momento y espero volverles a ver dentro de 15 días si Dios nos dispone. Felices vacaciones. Ah, bueno, gracias, gracias, gracias. Que el Señor les bendiga, les quiero mucho y una vez Amén. más, feliz día. ¿Ok? Amén. Feliz Bendiciones, día, Martín. pastor. Que Amén. la pase Gracias. bien. Igual, chao, gracias.